Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en la ciencia que hay detrás del esquí. Vamos a usar como base una recopilación muy interesante de investigaciones del 96, fíjate. Sí, del primer Congreso Internacional sobre Esquí y Ciencia. Exacto. Y tocan de todo, desde cómo nos movemos sobre los esquís hasta, el impacto social que tiene. Efectivamente, es que es un campo muy amplio, más de lo que parece. Hola, soy Margot Tomé, una apasionada del esquí, y te doy la bienvenida a paraesquí.com, el podcast pensado para quienes quieren iniciarse en el esquí alpino o mejorar su técnica si están dando sus primeros pasos en la nieve. Aquí comparto consejos prácticos, experiencias reales y todo lo que me habría encantado saber cuando empecé. Recuerda, invertir en buen material hace toda la diferencia. Por eso te invito a visitar paraesquí.com, nuestra tienda especializada con ropa, accesorios y equipamiento para debutantes y esquiadores en progresión. Además, puedes descargar gratis mi ebook con los conceptos básicos para esquiar desde el primer día. paraesquí.com/guía gratis. Te dejo el enlace en las notas del programa. Vamos a intentar desgranar un poco cómo la ciencia, intenta explicar el rendimiento. Ya sabes, desde la física pura de un salto de esquí hasta la parte mental, la psicología del deportista de élite, o incluso cómo afecta a la sociedad. Justo. La idea hoy es sacar las claves, ¿no? Los datos más interesantes de estas fuentes. ¿Qué nos dice la ciencia sobre cómo esquiar mejor, más rápido, más seguro? Y sobre todo, ¿qué implica este deporte a nivel físico, mental y social? Pues vamos a ello. Venga. Empezamos, si te parece, por la base, por el movimiento, la biomecánica. Los saltos de esquí, por ejemplo, a mí siempre me han parecido, pura magia, pero imagino que de magia tiene poco, ¿no? Hay mucha ciencia ahí. Muchísima, sí. No es solo, lanzarse y ya está. Hay fases muy claras. El impulso en la rampa, el momento clave del despegue, luego el vuelo en sí y el aterrizaje. Y en todo eso se mezclan factores. Balísticos, la velocidad con la que sales, el ángulo, y aerodinámicos, la postura, cómo te afecta el aire, la sustentación. El despegue es crítico. Piensa que ocurre en nada. En los estudios entonces decían que entre 0,25 y 0,30 segundos. Menos de un parpadeo. Es increíble. ¿Y qué es lo más importante en ese instante tan corto para que el salto salga bien? Pues parece que uno de los factores que más se relaciona con la distancia final es la velocidad con la que extienden la rodilla. Hablamos de velocidades angulares, altísimas. En los estudios se mencionaban más de 12 radianes por segundo. Cuesta hasta hacerse una idea. Madre mía. Y también la fuerza que hacen, perpendicular a la rampa justo al final. De hecho, calcularon que solo con mejorar el ángulo de salida unos 3 grados, manteniendo la velocidad, claro, se podrían ganar entre 9 y 14 metros. Una barbaridad. Sí. Luego, claro, llegó el estilo nube y cambió un poco el enfoque. Se le dio más importancia a la aerodinámica durante el vuelo. Pero que un despegue potente sigue siendo fundamental. Fascinante la importancia de ese pequeño gesto. Vale, y si bajamos de la locura de los saltos a las pistas de esquí alpino, ¿qué nos dice la biomecánica sobre cómo giramos, cómo nos deslizamos? En alpino, el análisis se fija mucho en las trayectorias, en cómo se enlazan los giros. Había estudios muy interesantes que usaban técnicas matemáticas como el análisis de Fourier, que básicamente es como descomponer el movimiento en sus ritmos, ¿no? Para comparar las trazadas de esquiadores de distinto nivel en eslalon gigante. Y sí, verían diferencias claras. ¿En qué, por ejemplo? Pues en la línea que seguían, a qué distancia de la puerta iniciaban el giro, cosas así. Y otro dato que es, revelador, es la carga. En giros de slalom o gigante, el esquí de fuera, el exterior, puede soportar hasta 6 veces más fuerza que el de dentro. 6 veces. Ahora entiendo muchas cosas. Claro, eso explica por qué un fallo tonto en el apoyo exterior y ¡zas! Al suelo. Y la fuerza que tienen que tener, ¿no? Exacto. Y luego está otro tema, el de las vibraciones. Ese tableteo que a veces notas en los esquís, ¿sabes? Sí, el chattering, ¿no? Que es bastante molesto a veces. Justo, pues eso también se estudia, con análisis modal que identifica las frecuencias naturales de vibración del esquí. Y se vio que esquiando aparecen unas frecuencias dominantes, sobre los 36 hercios, más o menos, que tienen que ver con cómo vibra el esquí cuando está bajo carga. ¿Y eso afecta? Claro, afecta al control, al agarre del canto y a la fatiga también. Y además se analizaba la mecánica del viraje en sí.
Parece que no es tanto pivotar los esquís activamente, sino más bien acciones como dejarse caer hacia adentro o usar movimientos laterales del cuerpo para generar fuerzas que inicien la curva. Ah, mira, qué curioso. Y algo que parece obvio, pero se confirma. Si echas el cuerpo hacia adelante o hacia atrás, cambia cómo deslizan las colas respecto a las espátulas. Qué interesante ver cómo se descompone algo que parece tan fluido, ¿no? Cuando ves a un buen esquiador. Toda esta física y biomecánica tan precisa. Claro, le exija muchísimo al cuerpo. ¿Cómo medía la ciencia esa carga física? Pues se fijaban en la respuesta metabólica. Por ejemplo, en eslalón gigante intentaban hacer modelos de cuánta energía se gasta en una bajada. Medían picos de consumo de oxígeno, el V2, y también los niveles de lactato en sangre, que te da una pista del esfuerzo anaeróbico. ¿Y los resultados? Pues aquí es donde ves cifras espectaculares. Los esquiadores de élite, sobre todo los de fondo, tienen valores de VO2 máximo de los más altos del deporte mundial. En hombres se hablaba de pasar los 85-90 mililitros por kilo por minuto y en mujeres por encima de 70-75. Una pasada. Buf, esos valores son brutales, comparables a los de atletas de resistencia pura, como maratonianos. Pero el esquí alpino es como más intermitente, ¿no? Con momentos muy explosivos. ¿Cómo se explica eso fisiológicamente? Es una mezcla curiosa, sí. Necesitas una base aeróbica muy buena para recuperar entre esfuerzos y aguantar días enteros, pero también una potencia y una tolerancia al esfuerzo anaeróbico enormes para esos momentos de máxima intensidad bajando. Pero claro, esta exigencia pues tiene su cara B. El esquí alpino, incluso el recreativo, puede suponer un estrés cardiovascular importante. De hecho, un estudio austríaco de aquella época encontró un riesgo relativo más alto de muerte súbita cardíaca mientras se esquiaba comparado con la población general. ¿En serio? Sí, sobre todo en hombres mayores de 34 años que no pertenecían a clubes de montaña. Sugería que quizás no tenían la preparación física adecuada para ese esfuerzo. Es un dato. Bueno, un poco preocupante, ¿no? Te hace pensar. Un deporte que asociamos con aire libre, naturaleza, y que puede tener esos riesgos si no vas preparado. Exacto. Y luego, claro, están las lesiones traumáticas. La más famosa o la más temida es la del ligamento cruzado anterior, el LCA de la rodilla. Sí, esa suena mucho. Se lesionaban mucho los profesionales. Pues sí, la incidencia había aumentado bastante en competición por aquel entonces, y se identificaron varios mecanismos típicos. Uno era la hiperextensión brusca de la rodilla, por ejemplo, al intentar no caerte hacia atrás. Ya. Otro era un efecto como de palanca que hace la bota, que es muy rígida. Si pierdes el equilibrio de cierta forma, puede forzar la tibia hacia adelante respecto al fémur. Uf. Y un tercero, al aterrizar un salto con las espátulas muy arriba. El spoiler de la bota puede empujar la tibia hacia adelante también. Vaya. ¿Y la rehabilitación? ¿Se hacía algo especial? Pues ya se empezaba a explorar la rehabilitación funcional temprana en piscina, con ejercicios específicos, incluso con las botas puestas. ¡Anda! Con las botas en el agua. Sí, para simular las sensaciones. Y lo combinaban con ver vídeos, visualización, para ayudar a recuperar los patrones de movimiento correctos. Qué curioso eso de las botas. Y una cosa, más allá de que duela o se inflame, ¿cómo sabían los científicos si el músculo se había dañado de verdad, a nivel estructural? Pues tradicionalmente se medía una enzima en sangre, la creatina quinasa, la CK, pero se dieron cuenta de que no siempre era un buen indicador del daño real en las fibras. Ah, ¿no? No siempre. Así que empezaron a investigar otros marcadores, proteínas más específicas del músculo, como la troponina I esquelética o fragmentos de miosina. Y parecía que estos nuevos marcadores sí reflejaban mejor el daño estructural, sobre todo después del ejercicio excéntrico, El excéntrico es... cuando el músculo trabaja mientras se está alargando, para frenar un movimiento, algo muy común en el esquí alpino al absorber baches o controlar la velocidad en pendiente. Entendido. Vale. Si los movimientos son tan específicos y el entorno, la nieve, es tan particular, ¿cómo se las apañaban para entrenar todo eso fuera de temporada? Porque no siempre hay nieve, claro. Ese es el gran desafío, sí, la especificidad. Intentar que el entrenamiento, en seco, se parezca lo máximo posible a esquiar de verdad. Se buscaba diseñar ejercicios, máquinas, que imitaran la cinemática, o sea, los ángulos de las articulaciones, los tiempos de cada fase, y la cinética, las fuerzas que haces y soportas. ¿Cómo qué tipo de máquinas? Pues había simuladores de slalom, por ejemplo, donde se medían las fuerzas de reacción en los pies o los ángulos de la rodilla, y se comparaban con datos tomados en la nieve.
o plataformas específicas para que los saltadores practicaran el impulso del despegue. La idea es, bueno, intentar replicar el patrón neuromuscular lo más fielmente posible. Tiene toda la lógica. ¿Y para saber si ese entrenamiento fuera de pista estaba funcionando? ¿Qué pruebas físicas les hacían? Pues usaban baterías de test bastante completas. Para los de alpino, había tests de campo muy dinámicos, saltos repetidos a un cajón, test de agilidad saltando dentro y fuera de un hexágono pintado en el suelo, saltos laterales seguidos a una pierna, a dos piernas. Madre mía, qué agotamiento solo de oírlo. Sí, buscaban medir potencia y resistencia anaeróbica de forma específica. Y en laboratorio, pues los clásicos test en cicloergómetro, como el Wingate, que son sprints a tope durante 30, 60 o hasta 120 segundos. Y también, como decíamos, tests en máquinas más específicas, como simuladores de deslizamiento lateral o para los de fondo, tests en roller esquí, claro. ¿Y los saltos verticales? Esos también. También los tests de Bosco, el squat jump, el counter movement jump, saltos continuos, son importantes para medir la potencia de piernas, la capacidad de salto. Vaya despliegue. Con tantísimos datos de test, de mediciones, ¿se llegaba a poder predecir quién iba a ser bueno? ¿Quién iba a ganar? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta era, pues no realmente. Ah, no. No. Los estudios veían que sí, que las medidas del cuerpo, altura, peso, grasa, y los resultados de todos estos test explicaban una parte del éxito en competición. Pero solo una parte. Quizás un tercio, o como mucho la mitad de la varianza en los puntos FIS, por ejemplo. O sea que quedaba mucho fuera. Muchísimo. Piensa en la técnica depurada, la táctica en carrera, la cabeza, la fortaleza mental, Claro. la calidad del material, cómo te adaptas a la nieve ese día, al tiempo. Son demasiadas cosas. Estos test eran más útiles para seguir la evolución de un atleta, ver si mejoraba con el entrenamiento, detectar puntos débiles, que para adivinar resultados. Entiendo. Incluso el famoso entrenamiento en altitud, que parecía que sí ayudaba a la capacidad anaeróbica en fondistas, pues generaba debate sobre si realmente mejoraba tanto el rendimiento aeróbico final. Queda claro que no hay una receta mágica, vamos. Y ya que has mencionado la fortaleza mental, en un deporte tan rápido, tan técnico, que exige decisiones en milisegundos, ¿cómo se explicaba que el cerebro pudiera controlar todo eso casi sin pensar? Pues empezaba a hablar de modelos basados como en redes neuronales flexibles. La idea es que el cerebro no manda una orden única y rígida para cada movimiento. Ah, no. No, sino que activa patrones musculares que se autoorganizan y se adaptan continuamente a lo que pasa, a un bache inesperado, a un cambio en la nieve, a tu intención de girar más cerrado. Y un concepto clave ahí era la regulación de la rigidez. Rigidez, estar tenso. No tenso. Es más bien la stiffness, la capacidad de modular activamente la tensión de los músculos y la resistencia de las articulaciones, para absorber impacto sin desestabilizarte, para mantener la postura, para transmitir bien la fuerza a los cantos, sobre todo en los giros conducidos. Qué interesante eso de la rigidez controlada. Y otra cosa curiosa, el ciclo estiramiento-acortamiento, eso que usan los músculos para saltar y generar potencia. Sí. Aquí, en esquí alpino, parecía que se usaba más para modular las fuerzas que vienen de fuera, para amortiguar, que para generar un impulso máximo como en un salto. Qué matiz tan Específico. Y el entrenamiento mental, que siempre se dice que es súper importante. ¿Se sabía si de verdad funcionaba? ¿Si marcaba diferencias? Bueno, los atletas y los entrenadores de élite decían que sí, que le daban mucha importancia. Las técnicas que más sonaban eran la relajación, la visualización, eso de imaginarte haciendo la bajada perfecta, y ponerse objetivos claros. Lo típico, ¿no? Sí. Pero la sensación que daban los estudios es que a menudo se usaba un poco como último recurso, ¿sabes? Cuando las cosas iban mal, que no estaba tan integrado en el día a día del entrenamiento. Faltaba sistematizarlo y, sobre todo, evaluar de forma objetiva si realmente mejoraba el rendimiento de manera clara y consistente. Ya. Se intuía que sí influía en cómo afrontabas el riesgo o cómo te recuperabas de una lesión, pero faltaba evidencia más sólida. Parecía que había como una distancia entre lo que se decía y lo que se hacía realmente en el día a día. ¿Y qué motivaba a esta gente a dedicarle la vida a esto, con el esfuerzo y los riesgos que implica? Pues un estudio que se hizo con esquiadores universitarios encontró como 3 grandes motores. Uno era la búsqueda de la excelencia, simplemente el querer ser muy bueno en eso. Otro, la afiliación, el rollo social, los amigos, el equipo. Y el tercero, el éxito.
el reconocimiento, ganar. Tiene sentido. Y encontraron diferencias curiosas por género. Ellas valoraban más la excelencia personal, el superarse a sí mismas, y ellos puntuaban más alto en algo que llamaban agresividad, pero entendida como el deseo de dominar, de superar a los demás. Qué interesante. También distinguían entre estar orientado al rendimiento, hacerlo lo mejor posible tú mismo, o al resultado, ganar a los otros. Y los de más nivel pues tendían a centrarse más en su propio rendimiento. Se enfocaban más en sí mismos, en mejorar. Eso parece. Y otro aspecto que a veces se olvida y es fundamental es la sensación de movimiento, la kinestesis. ¿Eso qué es exactamente? Es la percepción interna de tu cuerpo, dónde tienes los brazos, las piernas, qué presión sientes en los pies, si notas que el canto agarra o derrapa, el ritmo del giro, todo eso. Ah, claro. La propiocepción, ¿no? Exacto, la propiocepción es una parte clave. Y lo interesante es que es algo que se puede entrenar y mejorar, tanto si estás empezando como si eres un experto buscando el último detalle. Y relacionado con todo esto está el tema de las emociones. Gestionarlas en competición debe ser complicado. ¿Cómo se abordaba eso? Pues se mencionaba un modelo llamado ICOF, Zonas Individuales de Funcionamiento Óptimo. Suena complejo. La idea básica es que cada deportista tiene un perfil único de emociones, tanto las que consideramos positivas como las negativas, que le ayudan a rendir al máximo. Y lo curioso es que este perfil no es fijo, puede cambiar según la situación. No es lo mismo competir que entrenar muy duro o hacer un entrenamiento más técnico. O sea, que lo que te va bien un día igual no te va bien otro. Exacto. Y además rompía un poco con la idea simplista de que positivo siempre es bueno y negativo siempre es malo. A veces, estar demasiado eufórico te puede distraer. Y en cambio, un cierto nivel de ansiedad controlada o incluso de enfado a veces puede ayudar a movilizar la energía que necesitas. ¿Qué? Qué personal parece ser todo esto del estado mental óptimo, ¿no? Totalmente individualizado. Bueno, para ir cerrando ya nuestra exploración de hoy, no podemos olvidar que el esquí no pasa en una burbuja. Tiene unas implicaciones sociales, económicas, enormes. Enorme, sí. La sociología del esquí analizaba, por ejemplo, cómo había cambiado el perfil del turista de invierno a lo largo del tiempo. Describían como una evolución desde el pionero casi activista que descubría valles perdidos, Ajá. al turista que buscaba recuperación, salud, luego el aventurero, que ya quería más actividades, entretenimiento, hasta llegar al turista de masas de los 90, con todo lo que eso implica de infraestructuras, comercialización. Y claro, esa masificación lleva inevitablemente al debate sobre el impacto en el medio ambiente, ¿no? Exacto. Es una tensión que ya existía entonces y sigue hoy. La industria quiere crecer, expandirse, ser más rentable, pero la montaña tiene sus límites ecológicos. Se firmaban acuerdos, manifiestos por la sostenibilidad, pero luego, en la práctica a pie de pista, pues muchas veces la tendencia era seguir aumentando la capacidad. Como cambiar un telesquí viejo por un telesilla enorme. Justo. Cambiar un telesquí por un telesilla desembragable de 6 plazas que sube muchísima más gente por hora. Y eso habría un debate ético interesante. ¿Vale solo con medir el impacto ecológico con criterios científicos? ¿O hay que tener en cuenta también lo que significa la montaña, el esquí, a nivel cultural, estético, para la gente? Claro, porque en algunos sitios, como en Austria, por ejemplo, esa conexión cultural es fortísima, ¿verdad? El esquí es casi parte de la identidad nacional. Totalmente. Es un motor económico vital, los campeones son héroes, los éxitos unen al país. Pero, curiosamente, ya en los 90 algunos estudios empezaban a ver cambios entre generaciones. Los más jóvenes, que habían aprendido a esquiar antes, quizá de forma más familiar, pues parecían darle menos importancia como símbolo de estatus entre sus amigos. Ah, sí. Sí, mostraban menos interés por tener el último modelo de esquís o por seguir las carreras por la tele. Y ahí es donde el snowboard estaba entrando con mucha fuerza, como una alternativa cultural y deportiva distinta. Tendencias que seguro que se veían en otros sitios también. Pienso en el boom de estaciones en Japón o, no sé, en Noruega, donde elegir entre alpino o telemark podía incluso reflejar estilos de vida diferentes. Exacto. Y al final, ¿qué buscaba el esquiador medio en los 90? Pues según los estudios, sobre todo, hacer deporte, estar activo, pero con matices. Los que empezaban querían descubrir. Los que ya eran habituales valoraban la comodidad, ir a sitios que ya conocían. Los snowboarders buscaban más la diversión. ¿Y por edades? Los jóvenes, más riesgo, más velocidad, el fuera pista. Los mayores, más seguridad, disfrutar del paisaje.
y la seguridad en las pistas ya empezaba a ser un factor de calidad súper importante para todo el mundo. La verdad es que ha sido un recorrido completísimo por todo lo que rodea al esquí visto desde la ciencia, desde la mecánica casi invisible de un despegue hasta las grandes tendencias sociales. Queda claro que llegar a la Levite es una mezcla complejísima de física, biología llevada al límite y una cabeza muy, muy bien amueblada. Y hemos visto esa búsqueda constante de la especificidad en cómo entrenar, la preocupación creciente por prevenir y curar bien las lesiones, y cómo el deporte, al final, está siempre moldeado por la cultura, por la economía, y a la vez las moldea él también. Realmente revelador todo. Nos deja una pregunta ahí flotando. Si toda esta tecnología de monitorizar el cuerpo, los movimientos que se hacían en laboratorios o de forma puntual, si todo eso se pudiera integrar en tiempo real, en los propios esquís, en la ropa del esquiador mientras está en la nieve, ¿cómo crees que cambiaría eso, el entrenamiento, la búsqueda del rendimiento perfecto? Tensión que sigue muy viva hoy en día. ¿Cómo conciliamos esa imagen un poco idélica del esquí como libertad en la naturaleza virgen con la realidad de una industria súper tecnológica, a menudo masificada y con un impacto ambiental que no podemos negar? Da para pensar, sin duda. Absolutamente. Material para futuras exploraciones, como dices. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio de Para Esquí. Si estás empezando en este maravilloso deporte, no te vayas sin descargar el ebook gratuito con los fundamentos claves para esquiar con seguridad y confianza desde tu primer día. paraesquí.com/guía gratis. Te dejo en las notas del programa el enlace. Y si te surge alguna duda, pregunta o necesitas asesoramiento sobre material o técnica, déjame tu consulta en la web. En el próximo episodio seguiré compartiendo más consejos para que disfrutes de cada bajada y aproveches al máximo tu tiempo en la nieve. Te espero en el próximo programa.